La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Rompe el silencio. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio para compartir una hora con letras, arte, educación, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica, como de costumbre, Fabricio Guerrero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos nuestros oyentes. Una alegría estar compartiendo este programa con vos. Nuestro 14, casi 15 años. Falta un poquito todavía, pero estamos ahí, casi. Bueno, retornando al tema de los bares de la ciudad, vamos a comentarle a nuestros oyentes de nuestro bar actual, Café de la Ciudad Autónoma, bar notable El Gato Negro, un evento que hicimos el viernes pasado, que coincidió con nuestro encuentro número 586 de Café Literario y de Arte Antonio Liberti, con un público que volvió a colmar las instalaciones del lugar, siempre con los ventanales, ¿no?, abiertos como para que permita la ventilación de aire en virtud del problema del coronavirus. Pero bueno, fue una noche realmente muy linda, como de costumbre, mágica, como solemos decir, en el cual participaron como poetas invitados Carlos Dariel, Osvaldo Fernández y Claudia Vázquez, y Silvia Amarante, me estaba acordando acá, Silvia, que estaba invitada también para leer, tuvo un pequeño problemita, no pudo estar, así que bueno, va a estar programada para otro evento. También tuvimos en narraciones breves Susana Guad, a Raúl Brasca, un amigo ya de la casa que nos acompaña hace muchos años, excelente narrador. En artes visuales, muy interesante la propuesta del libro de artista, Patricia Campana, artista visual, Alicia Neira, psicóloga, escritora. Esta idea que surgió de Adriana Gaspar acerca de la fusión del libro de artista, en la cual un escritor y un artista visual pudieran confluir en una tarea conjunta, es como hecho colectivo y como hecho artístico realmente muy valioso, y lo venimos desarrollando ya desde el año 2019, cuando todavía estábamos en el Café Montserrat. Sí, decías, Nora. No, que estuvo excelente, ¿no es cierto? Tanto la lectura de poesía, de las poetas y poetas y los poetas que nos acompañaron, como el libro de artista, que emocionó, y el narrador, ¿no? Claro. Y también, bueno, recordamos a nuestra querida Estela Barrenechea, estuvo
su marido Salvador presente, una gran poeta que nos acompañó también en la Liberty durante muchos años. Sí, Estela venía muy seguido a nuestro café, lamentablemente nos dejó en plena época de pandemia, con muchos proyectos que tenían danza, bueno, parte de la vida, ¿no? Bueno, también estuvo en la parte musical, Paco Rizzo y Oscar La Higuera y Selena Jankovic, acompañando como de costumbre en estos tiempos. Realmente todo confluyó como para que fuera un evento realmente, como solemos decir nosotros, ¿no? Que nos da un poco de brío frente a esta situación difícil que estamos viviendo, ¿no? Así es. Porque de alguna manera lo que se intenta es, ¿no? Es salir un poco, ¿no? A la palestra con todo lo que implica los temores, las angustias, ¿no? Claro, y llegar a un lugar cálido, encontrarse con amigos, claro. O que si no son amigos, con gente que, bueno, gusta de la poesía, de la música, del arte en general, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, eso es lo que tratamos. Sí, de que todos estén cómodos, claro, y que puedan compartir un buen momento, haciendo lo que mejor que pueda hacer también nosotros que organizamos y la gente que viene y lee o expone o canta. Así es, tratar de a poquito volver a la normalidad, ¿no? Porque también quedarse en casa todo el tiempo, ojo que para la cabeza no es bueno, ¿no? Así es. Agradecemos, ya tenemos los saludos de Marta Liliana Rocco, que nos como éxitos como siempre, Claudia Virginia Ravelino y Claudia Vázquez. Hola Luisa. Bueno, nuestros cariños para todas ellas. Así es. Bueno, tenemos, siempre nosotros hablamos un poco de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y vemos algunos monumentos en el año que están iluminados y decimos, ay, qué bueno sería que estén iluminados siempre, ¿no es cierto? En esta ocasión, el gobierno porteño, a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, ilumina monumentos para concientizar sobre la importancia de tener información, un diagnóstico temprano y una ley nacional sobre el síndrome de Tourette. Los monumentos que serán iluminados de turquesa serán la Flora Lis, el Monumento de 2 Congresos y la Torre Monumental. Esto será el 7 de junio de 16 a 23 y 59 horas. El Día de Concientización del Síndrome de Tourette conmemora este junio en honor a la doctora Mary Rubenstone, neuropsiquiatra, autora de más de 100 artículos científicos sobre el síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico del desarrollo de naturaleza familiar. Está caracterizado por la aparición de los tics motores, ¿no es cierto, Luis? Sí, sí. Movimientos involuntarios que comienzan en la infancia o adolescencia. Esta característica fue descrita por primera vez por el neurólogo francés Georges Gilles de la Tourette en 1885. Además, los movimientos involuntarios y repetidos van acompañados por sonidos vocálicos y fónicos que pueden variar en su intensidad y frecuencia. Bueno, hablamos de esto para ir tomando conciencia, ¿no? Así como se observan desde parpadeos, sacudidas de cabeza o carrasperos, hasta tocar a personas o cosas, realizar gestos obscenos o emitir insultos. Los tics son la parte visible del síndrome, porque también en la gran mayoría de los pacientes se acompañan de otros padecimientos como alteraciones del estado de ánimo, ansiedad, depresión o déficit de atención, entre otros. Lo importante que es concientizar este síndrome es el diagnóstico temprano, como así la asistencia por profesionales de salud mental, su familia y escuela. Actualmente se está trabajando un proyecto de ley para que el 22 de mayo se conmemore el Día Nacional de Concientización de este síndrome en homenaje al doctor Georges Gilles de Tourette, que falleció en esa época.
Además, se encuentra dentro del mes mundial de concientización del Tourette, que va del 15 de mayo al 15 de junio. El síndrome se manifiesta antes de los 18 años y se da 3 veces más en varones que en mujeres. Es hereditario y aún no tiene cura. Abarca toda la escolaridad de los niños y adolescentes. Por tal motivo es tan importante la difusión, concientización y capacitación del personal docente. A nivel del sistema educativo, el niño no es comprendido por sus docentes, que no saben cómo adaptar la currícula, provocando muchas veces, lamentablemente, deserción escolar. A algunos de ellos se le niega la matrícula a las escuelas. ¿Y qué pasa, Luis? No, pasa que, bueno, vos estabas hablando del tema de educación, también está el tema del bullying, ¿no? Que tan en boga, ¿no? Como en otras épocas, ya cuando éramos chicos nosotros, ¿no? Pero bueno, ahora ya tiene el nombre de bullying. ¿Qué sufren estos chicos? Claro, que en este caso, bueno, sufren estos chicos frente a algunos compañeros. Por eso vos hablabas muy bien de la importancia de que a partir de los docentes, de los profesores, profesoras, ¿no? Se pudiera trabajar toda esta temática. La falta de información sobre el síndrome de Tourette es una de las principales causas de las dificultades que los pacientes tienen a la hora de lidiar con la enfermedad en relación a su entorno. Es por eso de la importancia de lo que vos comentabas, ¿no? De una ley que fije una fecha para su concientización nacional. Determinar una fecha es un primer paso para diseñar e implementar las acciones de concientización y capacitación, y por consiguiente hacer efectiva una parte de una política integral respecto de hacer visible a un colectivo que ve sus derechos limitados por el desconocimiento de los demás. Carta de presentación. La carta comienza contando un poco la historia de alguien en particular, Andrea Boncini, que llegó a crear la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Dice que cuando su hija tenía 8 años, actualmente tiene 25, le diagnosticaron el síndrome, un trastorno poco conocido, poco difundido. Como mamá, ella se puso a investigar en todo el mundo y en la mejor asociación, que es la Tourette, en Estados Unidos, que lleva muchos años investigando y realizando actividades para la familia. Tuvo que dar tanto en la primaria como en la secundaria información a los docentes y familia de los compañeros sobre el síndrome para lograr que comprendan lo que le estaba ocurriendo a su hija. Hasta la derivaron a terapeutas que no lo conocían al cuadro, ¿no? Es un trastorno neurobiológico, genético, crónico, que aparece a partir de los 3 años. Hablábamos de tics fónicos, motores, con un montón de trastornos asociados como el TOC, ADD, TH, DH, déficit de aprendizaje, de ánimo, según cada niño, ¿no? Luego de los 18 años pueden disminuir, pero no desaparecer. No afecta a la inteligencia, son brillantes, pero el sector del cerebro afectado es la motora, por eso los TIC son involuntarios. Su hijo mayor la alentó a que toda la información que tenía daba como para empezar a divulgar y ayudar a otras familias, por eso crearon la asociación, que como toda asociación es sin fines de lucro, dicen ellos todo a pulmón, tiene una página en Facebook que ya tiene más de 32.000 seguidores, no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. La Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette fue fundada el 19 de septiembre de 2012 y realiza jornadas de difusión dirigidas a los profesionales de la salud, de educación y estudiantes de carreras afines, como también a los familiares de los niños y adultos que lo padezcan. Por ejemplo, acá este síndrome se trabaja en el Hospital Elizalde. Sí, es muy importante saberlo. Bueno, los monumentos entonces de la ciudad que se verán iluminados de turquesa serán la Afroladís, el monumento de 2 congresos y la Torre Monumental. Viste que a veces uno no se pregunta por qué están iluminados y por qué color están iluminados. Verdad. Yo creo que uno tiene que averiguar por qué se iluminó. Bueno, sería bueno que estén siempre iluminados, pero de diferentes colores, saber el por qué. En este caso es muy importante y como llegamos también a muchos docentes, ¿no? Y esto de saber que hay que integrar a los pibes con discapacidades diferentes. Claro. Y que si bien es un síndrome
difícil de tratar, ¿no es cierto? Porque, bueno, en una clase un chico con estas características llama mucho la atención, hay que trabajar en la integración del mismo, en la aceptación de las diferencias y no hacer bullying, por supuesto. Así es. Bueno, continuamos en el barrio de Paternal con el proyecto como para que el Cine Tárico vuelva a inaugurarse nuevamente, vuelva a ser parte del barrio que comprende Paternal, Villa Mitre, Villa Crespo y Caballito Norte, porque en realidad son 4 barrios que están lindantes, ¿no?, en pocas cuadras, y que durante muchos años tuvieron este cine teatro emblemático en el cual cantó Gardel, actuó Tita Merelo, entre otras grandes cantantes y actrices, ¿no? El cine teatro luego, como tantos otros, lamentablemente desapareció. Allá por estos barrios había como 7, 8 fácil, ¿no? Así es. Cines teatro y fueron desapareciendo. Iban las orquestas, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, se sigue trabajando. Son más de 30 años que el Grupo Tárico está tratando de impulsar que el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto?, de turno, pueda adquirirlo como para darle a los vecinos de estos barrios un beneficio muy importante, ¿no?, que es el beneficio de poder contar con un espacio artístico, cultural. Sabemos por otros centros de este tipo que han sido reinaugurados, como por ejemplo el 25 de mayo, ¿no?, en Villa Urquiza, que aparte de ser cines teatros también comienzan a desarrollar una actividad como centro cultural, con talleres, ¿no?, abiertos a la comunidad, y todo esto brinda realmente un aporte muy importante justamente para la formación también, ¿no?, de cada uno de los vecinos en su parte personal y en su desarrollo. Por eso es tan necesario en este caso, ¿no?, que este gobierno de la ciudad o el que venga, porque va a haber elecciones el año que viene, ¿no?, tomen conciencia de la importancia realmente de que el Cine Tárico vuelva a estar en este barrio de Paternal. Así es. Ojalá sea así. Lo único que estamos en la Semana del Periodista con múltiples actividades y una muestra fotográfica sobre la lucha contra la pandemia en la ciudad, bajo el lema Hacia la buena información, y se realizará desde el Salón Dorado del Ministerio de Cultura de la ciudad, y el encuentro abierto, gratuito, será una modalidad híbrida, habrá reuniones presenciales y también se transmitirá vía streaming. Además contará con una muestra fotográfica de José Luis Cabezas y varias mesas de diálogo. Esto es el martes 7, o sea mañana, de 9 a 20 horas. Les recomiendo que en realidad son mesas muy interesantes y si pueden pasar a ver la muestra fotográfica de José Luis Cabezas. Muy bien. Bueno, vamos a ir al primer tema musical en nuestro espacio, Ricardo Héctor Reyes. A ver. Sí. Primero saludando porque nos está mandando saludos Raquel Soriano. Ah, bueno, cariños a Raquel. Decía que vamos a ir al espacio musical Ricardo Héctor Reyes en homenaje a nuestro querido amigo que fundara Generación Abierta en Radio con nosotros en el año 2007. Le mandamos muchos cariños a su mamá Dora, que suele ser una habitual oyente de nuestro programa. Y entonces vamos a pedirle a Fabricio de ir al grupo Adolescencia Tardía, que nos acompañó el lunes pasado y nos va a acompañar también hoy, con este tema que se llama Golondrina. Adelante. Espacio musical Ricardo Héctor Reyes.
y en que las horas pasaban serenas, sin gloria ni pena. Y en ese llanto perdido entre tantos relojes de arena, y en que la noche callara el sonido del tiempo vacío. Rompe el silencio. Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia de género, llama gratis al 144. Conoce más en buenosaires.gov.ar/rompe el silencio. Buenos Aires Ciudad. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Voy a comenzar haciendo una breve semblanza de la obra, la trayectoria de Juan Carlos Di Stéfano, quien nació en 1933, escultor argentino, ganador del premio Conet de Platino en 1982 a la escultura figurativa. 10 años más tarde, en 1992, recibió el Conet de Brillante, ganador como la personalidad más relevante de las artes visuales en esa última década. ¿Dónde se formó? Se formó en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano. Entre la década del 60 y el 70 fue director gráfico del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella. Pero podemos decir que a partir del año 68 ya se dedica de lleno a la escultura. Y aquí
es cuando podemos observar una fuerte articulación entre dos géneros, ¿no? Dos disciplinas artísticas, la pintura y la escultura. ¿Por qué? Porque hay un fuerte vínculo entre ambas, ¿no? Y esto es importante a destacar, ¿no? Como la influencia y ese sello que el artista tiene ha determinado este fuerte vínculo. En 1977, bueno, a raíz del último golpe militar que hemos tenido en nuestro país, él se radica en España, más tarde vuelve a su país, a la Argentina. Por eso los temas que aborda son la violencia, el dolor físico, la animalidad del hombre depredador, la tortura. Obviamente son todos temas que tienen una clara alusión a la última dictadura militar, ¿no es cierto? Y ahora sí, ¿por qué cuento todo esto, no? ¿Por qué una breve semblanza que otro día podemos dedicarle todo el segmento a analizar la obra de Di Stefano? Cuento esto porque hace unos días, el 10 de mayo, se inauguró en el Museo Nacional de Bellas Artes justamente una obra de Juan Carlos Di Stefano. Una selección de obras que representan el imaginario, que un poco hay una reinterpretación en estas obras, en esta selección de obras, del imaginario de algunos grandes artistas argentinos, ¿no? De nuestra historia del arte. ¿Cómo se llama la muestra? La memoria residual. Al visitar las muestras nos vamos a encontrar con esculturas creadas entre 1972 y el año presente, 1922. Hay dibujos también que representan un poco a estos artistas de quienes les hablé, estos grandes artistas argentinos como Spilimbergo, Gómez Cornet, Policastro, entre otros. Él hace una reinterpretación a modo de homenaje. Las obras que componen esta muestra son 36, son 19 esculturas y 16 dibujos. Un artista que se retroalimenta de diferentes hechos, de hechos sociales, de hechos culturales, de hechos políticos. Y dentro de lo cultural hay dos géneros que siempre lo han nutrido y lo nutren para su obra, que son el cine y la literatura. Y esto es bastante importante para destacar, ¿no es cierto? Pero además de enriquecerse de estos grandes artistas argentinos y de reinterpretarlos, también hay como una caja que se abre, ¿no? Simbólicamente digo esto de la caja que se abre, y devela a sus grandes amores universales, artistas como Bruegel, el Bosco, el Greco, entre otros, ¿no? Las obras, según comentó el director del museo en una entrevista que dio a un diario, a un periódico, las obras fueron seleccionadas entre el artista y María Teresa Constantín, que es la curadora de la muestra. La verdad que es una muestra imperdible porque es un artista argentino, realmente uno de los grandes artistas argentinos que tenemos, uno de los grandes escultores, con una obra muy fuerte, pero una obra con un gran sostén estético, ¿no? Una obra que devela y revela los momentos trágicos que vivió nuestro país, ¿no? Un artista muy comprometido
socialmente y muy comprometido estéticamente. Y su obra realmente nos da cuenta de esto. Porque, bueno, por la fuerza, por la temática, por esa figuración tan particular que muestra estos hechos aberrantes que puede cometer el hombre, ¿no? El hombre de manera universal. Me parece que es una muestra imperdible, la muestra hasta el 31/7. El Museo de Bellas Artes está abierto de martes a domingo, así que bueno, me parece que son esas muestras que no tenemos que dejar de ver, porque es como volver a homenajear a uno de nuestros grandes artistas argentinos, que tenemos que verlo, que tenemos que ver su obra, que tenemos que sentirla, y cuando estemos frente a ella vamos a poder revivir un poco esta historia tan dura que atravesó nuestro país, más allá de que en esta selección, en este corpus seleccionado, entre el artista y la curadora, haya como una reinterpretación y un homenaje a sus grandes amores artísticos, estos artistas universales, y una reinterpretación también a estos grandes artistas argentinos. Bueno, esta obra denota este sello personal, que es una marca que por suerte la obra del artista la va a llevar toda la vida y va a trascender como obra, ¿no? Entonces, bueno, la recomiendo. Yo todavía no la vi, conozco la obra del artista, pero bueno, no vi específicamente qué es lo que se está exponiendo acá, así que cuando la vea voy a poder contarles un poco más, y también vamos a poder dedicarle un día el segmento a este gran escultor argentino. Con esto me despido, hasta la próxima semana. Seguimos acá en Generación Abierta en Radio, la M1010 Onda Latina. Agradecemos los saludos de Selva do Paso desde Tuzaingó, Alicia Neira desde Congreso, Claudia Vázquez y ya habíamos dicho Raquel Soriano, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, el 1 de junio se cumplen años, 45 años del secuestro y desaparición de Roberto Santoro, poeta, docente, gestor cultural, director de la revista Barrilete, una de las figuras emblemáticas de todo aquel movimiento tan importante que fue la generación del 60 en arte. Lamentablemente Roberto Santoro forma parte de la lista de 30.000 desaparecidos, y tenemos el gusto de poder charlar con una querida amiga de muchos años, una estupenda periodista y tan vinculada también con todo el movimiento del 60 como es Lilian Garrido. ¿Qué tal, Lilian? Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, con esa presentación, Luis, voy a tener que decir algo importante, o casi importante. Realmente un gusto, Lilian, poder tomar contacto con vos. Estamos acá con Nora Nardo, con la idea de, bueno, poder charlar un poquito acerca de este Roberto Santoro, ¿no? Que se ha hecho, ya era popular y se hizo tan popular, ¿no? Luego, lamentablemente forma parte, como decía, de la lista de 30.000 desaparecidos. Sí, sí, y vos sabés que a mí me parece, no es que uno no sepa que hace 45 años que ya no está, pero me parece como un número muy muy grande, ¿no? Sí, o sea, claro. 45 años es una vida, y todo lo que hubiera producido Roberto en esos 45 años, ni que hablar con esta revolución tecnológica, ¿no? Si hizo todo lo que hizo con una máquina de escribir y un mimeógrafo, imagínate qué no hubiera hecho con internet. Seguro. Lilian, vos lo conociste a los 10 años. Yo era, sí, ¿cómo estás, Nora? Bien. Sí, yo era muy chica, yo lo conocí a través de nuestro
bueno, de nuestro queridísimo amigo, que ustedes también lo conocen, Pedro Gaeta, que fue un poco quien nos abrió las puertas, digo nos abrió porque, bueno, mi hermano, yo, mis padres, ¿no?, de toda esta gente maravillosa como Roberto Santoro, Luis Lucci, alguna gente del grupo Barrilete, bueno, mucha gente que Pedro nos fue presentando. Y yo lo conocí, sí, personalmente, por primera vez lo vi en el taller que Pedro tenía en 14 de julio entre Chumbirato y Guevara. Él a veces, nosotros tomábamos clase los sábados, yo era muy chica, y bueno, él vivía ahí en Chacarita, Roberto siempre vivió en Chacarita, y por ahí un sábado pasaba con algunas revistas, con algunos libros, con ganas de charlar con Pedro, y ahí lo conocí. La verdad que era un tipo muy sencillo, pero de una personalidad muy atrapante, porque era muy encendido cuando hablaba, tenía como una conversación contagiosa, ¿no? Te daban ganas de escuchar. Y con muchísimas convicciones, ¿no? Sí, convicciones, pero además con humor, con sencillez, con un sentido de la ética muy elevado, qué sé yo, era una persona muy especial. Hoy sería un raráguis, por ejemplo, hoy es difícil encontrar gente así. Como que iba con libros, ¿no? Compartían con Pedro un poco toda su avidez por la cultura, por la lectura. Bueno, el tema es así, con Pedro Gaeta en particular. Ellos habían formado un grupo que se llamó Grupo Gente de Buenos Aires, que era un grupo muy abierto, que lo habían fundado lo pongo entre comillas, ¿no? Pedro Gaeta, Roberto Santoro, otro gran poeta que es Luis Lucci, y el músico Eduardo Rovira. Este grupo tenía varias cuestiones que llevaban adelante, ¿no es cierto? Por ejemplo, unificar las artes entre sí, llevar el arte a los barrios, hacer actividades culturales, editar libros y carpetas. Todo esto lo llevaban adelante ellos cuatro. Bueno, de ahí con Pedro han hecho montones de cosas juntas, o sea, Pedro Gaeta le ha ilustrado muchos libros a Roberto, y han hecho infinidad de actividades culturales juntos, ¿no? Acá, por ejemplo, yo digo acá porque estoy en Villa Ortúzar, pero en la Asociación Saber, por ejemplo, se han hecho actos multitudinarios. Me pareció fantástica esa colección que hicieron Pedro con Roberto, que eran poemas con dibujos, ¿no?, pinturas encarpetados de diferentes autores argentinos. Bueno, esa es una idea, porque claro, ¿qué pasa con el grupo Gente de Buenos Aires y su idea editorial? Ellos querían, digamos, acercar la poesía a la gente, que los poetas que no tenían posibilidades de grandes editoriales pudieran editar, y hacer ediciones artesanales muy prolijas, de muy bajo costo, en grandes cantidades. Entonces sí, esas carpetas que vos decís es de la editorial Papeles de Buenos Aires, pienso que estamos hablando de eso, ¿no? Sí, exactamente. Claro, que eran unas carpetas con tapa de cartulina y hojas sueltas, donde vos tenías al principio la biografía, brevemente, dónde nació y el año de nacimiento del autor, la obra publicada, una declaración jurada que el poeta que publicaba tenía que poner, un texto, podía ser un poema, un texto en prosa, pero bueno, declarar bajo juramento, entre comillas, todo esto que pretendía con su poesía, la ilustración de un artista plástico, siempre en Roberto hubo esta fusión entre plásticos y poetas, y luego en hojas sueltas los poemas. Y sí, mirá, más de 40 carpetas se editaron. Sí, sí, maravillosa realmente, como tantos otros de los proyectos, ¿no?, que llevaron a cabo. Como también estaban en clubes, ¿no? Digamos, vos hablaste en una entrevista como que la poesía llegaba al barrio de diferentes maneras. Bueno, eso es lo que se proponía justamente Gente de Buenos Aires, ¿no? En principio, llevar el arte a los barrios, o sea, salir un poco de lo que era lo que Humberto Costantini llamaba la jaula, o sea, Corrientes de Callao al Obelisco, digamos, salir de ahí, ir a los barrios, relacionar las artes entre sí. Por ejemplo, vos fíjate, un disco simple como Tango de Música a lo Lejos tiene la ilustración de Trapes de Gaeta,
los poemas y las voces de Lucci, la música de Fondes de Rovira, qué sé yo, si hacía una muestra de pintura, por ejemplo, de poemas, pintura, o de poemas ilustrados, bueno, seguramente estaban los poetas y los pintores allí para conversar con la gente. Fantástico. Había eso, toda ¿no? una cuestión de no solo de informar, también de formar. Claro, sí, sí, sí. No, había toda una idea para desarrollar, y aparte esta idea de fusión, ¿no? De poder fusionar las diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Que no es fácil porque los artistas en general, ¿no? Digo artistas, generalmente son bastante individuales, ¿no? Entonces, como proyecto realmente me pareció un proyecto muy muy valioso, ¿no? Sí, es cierto que en los artistas la individualidad es importante. De hecho, la obra es producto de una individualidad, de un sello propio, digamos, pero eran otros tiempos también, Luis. Sí, eran otros tiempos de solidaridad, donde se pensaba en nosotros, en términos de nosotros. Se pensaba en ¿no? nosotros, sí, sí, muy bien en lo lo que colectivo. decís. Muy bien lo que decís. Exactamente. Entonces, es cierto que cada uno tenía un sello, una individualidad, un rasgo distintivo propio, pero, bueno, la verdad que no se hacía pensando, nadie podía editar en gente de Buenos Aires pensando en ganarse un Nobel, por ejemplo, ¿no? Claro. Pensá que se hacía a pulmón. Sí, totalmente. Hablabas de Humberto Constantini y me estaba acordando que Humberto forma parte de la colección esta que estábamos hablando. Lo tengo en casa. Claro, exactamente, cuestiones con la vida. Exactamente, sí, cuestiones. Yo decía que Roberto ya era popular y se hizo más popular como desaparecido porque vos fijate que tenemos una plazoleta Roberto Santoro en Teodoro García, en Ifores, tenemos un centro cultural en la calle Giribón en 1961, en el cual yo estuve 5 años. Bueno, eso te iba a decir, vos junto con Fabi Almeida lo han dirigido, claro, yo me acuerdo muy bien de eso. Sí. Y aparte también un galpón en la localidad de Avellaneda. Ese no lo conozco, me han hablado, pero todavía no fui. Claro. Y te voy a pasar otro dato también. El archivo de TEA de Portea, que es esta institución donde se enseña periodismo en la calle Lavalle, se llama Roberto Santoro. También. Qué maravilla, qué alegría nos da. Bueno, si quisieron callar la voz de Roberto Santoro no han podido, evidentemente, ¿no? Claro, que ahí hay un grupo, en Deportea hay un grupo de, como yo digo, de sartorianos, porque siempre hablan de literatura de la pelota y lo tienen como un libro fundacional, entonces le han puesto al archivo Roberto Santoro. Vos estuviste en una presentación hablando justamente sobre literatura de la pelota. Claro, lo que pasa es que nosotros, digo nosotros porque lo hicimos junto con gente en ese momento de Ediciones Lea, cuando se cumplieron 30 años de la desaparición de Roberto, en el año 2007, reeditaron Literatura de la Pelota, con una ilustración de tapa de Pedro Gaeta, y me pidieron que yo armara un prólogo, y entonces lo prologué, contando en general toda la historia de Roberto, intenté contar, ¿no? Toda, nunca se puede contar toda. Las cosas más, digamos. Y traté de ser, dentro de lo posible, bastante exhaustiva. ¿Y qué es la literatura de la pelota para aquellos que están escuchándonos y no conocen a Roberto? Bueno, literatura de la pelota es un golazo de Roberto Santoro, porque, a ver, voy a ir un poquitín más, voy a ser un poquito más conceptual. Yo creo que para Roberto siempre fue muy importante la comunicación. Entonces, la poesía era una de las herramientas para comunicarse. El lenguaje, ni que hablar, pero la poesía se hace de lenguaje. Entonces, él lo que empieza a observar, y junta mucho material, recorte de diarios, una libretita que llevaba a las canchas de fútbol y anotaba, grafitis, tomaba nota en esa libretita, cuánto aporte le hace el fútbol al lenguaje. Mejor dicho, al habla. Y si vos te pones a pensar, nosotros tenemos
muchas expresiones que tomamos del fútbol, ¿no? Sí, sí. Cuando uno dice, y hay que pensar, que decís, bueno, mira, mejor parar la pelota y mirar el partido, sí. A ver a qué compañero se la pasás, eso es un gol de media cancha, o sea, muchas expresiones que tomamos del fútbol. ¿Por qué? Porque es un deporte popular. Porque del polo no tomamos nada. No, claro. Tomamos de lo que es masivo y llega a muchísima gente. Exactamente. Entonces él empieza a investigar textos de muy distinta especie, textos que son defensores y detractores del fútbol, de escritores de cuna y de escritores que no son de cuna, o sea, con mucha honestidad lo hace, y arma una antología con textos que tienen que ver con el fútbol en toda su dimensión, ¿no? Con los jugadores, con la hinchada, bueno. Incluso hasta pone cantitos de la hinchada, o sea, cantitos de los que toman nota en las canchas y los incluye en la antología. Mm-hmm. Sí, y fue un libro fundacional. No es la primera antología, pero es la primera sobre este tema, y dos anteriores. Este es del 71. Pero él él es explícito en esto de, bueno, a ver, ¿qué pasa con el fútbol y el lenguaje, no? Claro. Lilian, ¿leerías algunos poemas de Roberto? Bueno, ¿de qué libro? No, el que a vos te parezca. Y yo me traje, mirá, porque esto es otra cosa para los oyentes que puede ser interesante, ¿no? Sí, dale. El Razón y Revolución editó la obra poética completa de Santoro. Eso es importante que lo digas, sí, hace unos años. Sí, lo hizo en el año 2008. Yo no sé si el libro se consigue. La verdad que es una edición hecha con mucho respeto y muy completa. Tal vez en Librería Hernández, alguna de esas librerías, ¿no? Podríamos... Tal vez metiéndose en la página de Razón y Revolución, también, tal vez por Mercado Libre, por que Mercado yo lo detesto, pero bueno, pero existen, están. Es la obra completa de Roberto Santoro, ¿no? Sí, la obra poética completa. Sí. Y la verdad, desde 1959 hasta 1977. Bien. ¿no? Mira, voy a empezar por el principio entonces. Voy a leer un poema del primer libro, que es Oficio Desesperado, que es un libro del 62, donde él hace foco en la infancia como paraíso perdido, digamos, ¿no? Como algo irrecuperable. Sí. El poema se llama Permanencia del pájaro. ¿Te acordás aquellas tardes que nos mirábamos comer un racimo de uvas? Era lindo no saber del tiempo sentado en los cordones. Mira las manos ahora qué distintas. Y la procesión del rataplán con los puños por el aire. Y las peleas con los pibes de la otra cuadra. Acordate. Vamos al cine, que dan 3 de cowboys. Y ahí estábamos masticando chupetines de esos largos. Pero no hay nada que hacer. Ya no puedo encontrar ni un organito. Ahora vos y yo, quizás 2 pieles duras, pero acordate del vos y yo con un violín, pegándole en los ojos a todas las tristezas. Hermoso, realmente. Santoro en todo su esplendor, ¿no? Es hermoso, pero vos fíjate que un tipo que escribe esto, en el 72, que es un libro que a mí me gusta muchísimo porque es un libro muy distinto de él, no el título es 1 más 1, humanidad, que eso es muy Santoro, que Santoro decía que nada del humano me es indiferente. Es un libro surrealista, o realista del sur, como decía él. Realista del sur, sí. Realista del sur. Este es digo, para quien lo desconoce, ¿no? Porque pienso que ustedes por ahí lo conocen. Es un libro breve, y los poemas son, es como, a ver, ¿cómo graficarlo? Como si fueran viñetas de una historieta, o como si vos fueras en un colectivo y ves pasar rápidamente imágenes por la ventanilla, como secuencia, y de pronto llegás a pero imágenes extrañas, imágenes sí. surrealistas, ¿no? Y de pronto llegás a una conclusión y ese es el verso final, ¿no? Entonces yo voy a leer uno de esos poemas. Dice así: mañana un general con viruela boba habrá de acuartelar a 1000 conscriptos, porque una mosca le ensució un tintero de la guerra del Paraguay y su esposa tendrá un hijo con un coronel.
un forzudo canta un jingler y en el 10º piso del ministerio 2 empleados juegan a la generala, mientras una mujer les muestra la bombacha a 2 cadetes. Parece que van a tapizar el sillón de la presidencia y está en estudio clausurar la poesía. ¿Qué hace el tanque ese parado en la puerta de mi casa? Vos fijate qué cosa extraña, ¿no? Porque ya lo adelanta, ¿no? Toda esta situación. Sí. Bueno, yo creo que él militaba, ¿sabés? En el PRT. Sí. Entonces, me parece que no era ajeno a todo lo que pasaba. No por militante, sino porque además, bueno, era un hombre de Buenos Aires que trabajaba, que tenía actividad gremial. ¿No? Sí, muy jugado. Es más, él se pudo haber ido. Sí, pero no quiso. No quiso, no. Esta es la realidad. Él pensó, bueno, creo que con cierta ingenuidad, que si él trabajaba, tenía una familia, que no le iba a pasar nada, y por otro lado también dijo, si todos nos vamos, ¿quién arregla esto? Pero bueno, nadie tampoco pensó, creo yo, en algo tan duro como lo que se vino, ¿no? Sí, no, seguro. Fue el pensamiento de muchos de ellos, ¿no?, que decidieron quedarse. Claro. ¿Y qué estamos cerrando ya, pero qué cosa, digamos, aparte de todo esto que tan lindo que vos estás recordando, qué otra cosa se te ocurre? Como, viste que uno a veces con el tiempo va formándose también otras ideas, ¿no?, respecto a una persona, en este caso un poeta. ¿Qué algo nuevo o diferente se te aparece cuando pensás en Roberto Santoro? Mira, nuevo o diferente me cuesta mucho decirlo, porque yo, bueno, siempre lo leo con mucha nostalgia, con un gran cariño, Claro. A veces es difícil tomar distancia de alguien que has conocido, de alguien... lo que sí, a mí me parece que él se puede leer desde varios lugares, ¿no? O sea, es un tipo que permite muchísimas lecturas. Qué sé yo, vos podés hacer una lectura de todo lo que representó la generación del 60 en cuanto a la ciudad de Buenos Aires, digamos, el lenguaje porteño, lo conversacional, el peso que tiene la ciudad, el peso propio que tiene la ciudad, ¿no? En eso él era 100% de Buenos Aires. Claro, sí, sin duda. Es la gran ciudad que aparece en su poema. Por otro lado, podés tomar el poema militante, el poeta militante, o sea, el tipo que hace de su poesía, de su palabra, un arma de lucha. Y podríamos terminar... Y muy querido por sus compañeros en educación. Lo digo por amigos míos que estuvieron en contacto directo con él, trabajando en la Escuela 25, y bueno, tenían un recuerdo maravilloso, Roberto, ¿no? Es que era un tipo extraordinario. La verdad era un tipo extraordinario, un tipo leal, sincero, honesto, con un profundo sentido de la ética, con un gran sentido del humor. Era un maravilloso contador de chistes. Muy histriónico. Lo contaban, Marco Silver me dijo, hablando una vez conmigo, me dice, era exagerado para todo. Dice, me acuerdo una vez que él no te decía, por ejemplo, este tipo es un hijo de puta, ¿viste? O un hijo de mi... Este tipo es un hijo de un vagón de putas. Y si levantaba los brazos... Claro, salía siempre con algo inesperado. Bueno, Lilian, tenemos que cortar porque ya nos están echando de acá. Sí, nos están echando. Escúchame, realmente un gusto enorme que hayas estado al aire acá con nosotros, hablando de Roberto. Y bueno, seguimos en contacto porque tenemos algo también muy importante, ¿no? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Para mí fue muy lindo hablar con ustedes. Bueno, en breve nos hablamos, por lo de Pedro Gaeta. Sí, cómo no. Luis, bueno, un gran cariño, Lilian. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, y con Lilian Garrido y Roberto Santoro nos vamos yendo. Le agradecemos a Fabricio en la operación técnica por todo su aporte y colaboración, y nos vamos hasta... el próximo lunes, recordando que compartir los sueños es algo digno de celebrar. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite